Queremos extender un saludo a todos los participantes que están observando esta videoconferencia. Somos estudiantes de la Universidad Uniandes, maestrantes en la maestría de enfermería con mención en cuidado crítico. Vamos a hablar acerca del destete ventilatorio enfocado en la hiperinflación dinámica. Nuestro grupo es el número 4, constituido por los siguientes profesionales: la licenciada Darla Melo, el licenciado Luis Bolaños, la licenciada Pamela Vaca, la licenciada Laura Guaiza, la licenciada Valeria Túqueres y la licenciada Gabriela Costa. Para entender lo que es la hiperinflación dinámica pulmonar, vamos a hacer una pequeña introducción en donde el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, son enfermedades que representan una importante causa de morbilidad, invalidez y mortalidad a nivel mundial. El principal objetivo de la ventilación mecánica en pacientes con estas enfermedades es tratar de proporcionar una mejora en el intercambio gaseoso y de esta manera también el suficiente descanso para la musculatura respiratoria tras un periodo de agotamiento. El EPOC avanzada tiene dos alteraciones morfológicas características, tanto el daño bronquiolar como el enfisema, que al combinarse en grados distintos van a producir una limitación de manera crónica del flujo de aire. Estas dos alteraciones morfológicas son el aumento de la resistencia de las vías aéreas pequeñas, secundario a la inflamación que existe de la mucosa y de la fibrosis peribronquiolar. Y la otra alteración morfológica es la disminución de la tracción que normalmente ejerce el tejido elástico pulmonar sobre las paredes de los bronquiolos debido al enfisema. Esto es responsable del colapso expiratorio precoz. A continuación vamos a observar una imagen en la que vamos a poder entender estas dos alteraciones morfofuncionales. Hablábamos del enfisema, en donde va a existir una disminución de la retracción elástica, y también del daño bronquiolar, en donde va a haber un aumento de la resistencia de las vías aéreas. Estos dos problemas, estas dos alteraciones van a producir la limitación del flujo expiratorio en el paciente, dando como resultado la hiperinflación pulmonar dinámica dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuando ésta ya está avanzada. Podemos observar que la limitación del flujo expiratorio durante la respiración tranquila va a conducir al atrapamiento aéreo o a la hiperinflación pulmonar dinámica. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hiperinflación pulmonar dinámica está implicada porque va a ocasionar disnea y también limitación de la capacidad de ejercicio en el paciente. La hiperinflación pulmonar dinámica también tiene repercusiones fisiológicas negativas y positivas en el paciente. Dentro de las repercusiones negativas podemos observar la disminución de la eficiencia del diafragma, también el aumento del trabajo de la estancia de la respiración y también alteraciones de la función diastólica cardíaca. Y dentro de las repercusiones fisiológicas positivas, tenemos que en cuanto mayor es el volumen pulmonar, el flujo expiratorio máximo es superior y se produce la apertura de las pequeñas vías aéreas. Con esto se va a poder mejorar la distribución de la ventilación y vamos a tratar también de disminuir el trabajo resistivo respiratorio. Hablando ya dentro de la hiperinflación pulmonar dinámica, esta puede ser vista como una compensación porque se van a producir fenómenos adversos a esto. Por ejemplo, el aumento del trabajo respiratorio. También va a existir lo que es la disminución de la fuerza de los músculos inspiratorios y el incremento de la resistencia vascular pulmonar. La hiperinflación dinámica, o también conocida como autoPIP, es un evento común en pacientes con ventilación mecánica. La autoPIP se puede entender que es la presión de retroceso elástico, pero al final de la expiración, ocasionado por el vaciamiento incompleto pulmonar. La imposibilidad que tiene el pulmón para retornar a la capacidad residual funcional en la posición de reposo antes de iniciar la siguiente inspiración. Debido a esta disminución de la distensibilidad y una reducción
del tiempo expiratorio, con frecuencia los pacientes con ventilación mecánica tienden a presentar hiperinflación dinámica pulmonar. Por eso es que decimos que siempre que el vaciamiento del alveolo es insuficiente durante la expiración, el alveolo y el pulmón podrían estar sobredistendidos en el momento del final de la expiración. Cuando existe la elevación del volumen pulmonar en reposo al final de la expiración por encima de lo normal, es llamada hiperinflación dinámica. Esto está acompañado de una elevación neta de la de la presión de retroceso estático del sistema respiratorio. La presión ha sido llamada auto-PIB o PIB intrínseco. La hiperinflación dinámica y el fenómeno de auto-PIB surgen cuando transcurre un lapso insuficiente entre las inflaciones ventilatorias sucesivas. Por eso es que la auto-PIB se puede clasificar en tres. Tenemos la clasificación de la auto-PIB sin hiperinflación dinámica. En este caso, no se va a presentar el atrapamiento de aire, sino que el volumen pulmonar puede ser normal o hasta en ocasiones puede estar disminuido. La auto-PIB con hiperinflación dinámica sin obstrucción, en cambio, durante la expiración pasiva, el pulmón no va a tener tiempo de llegar a su volumen de equilibrio. Y en la auto-PIB más hiperinflación dinámica, a esto añadido la limitación del flujo aéreo, es el caso en que los pacientes asmáticos, ellos tienen lo que es la obstrucción de la vía aérea y genera la hiperinflación dinámica, ya que va a impedir que el volumen pulmonar llegue al punto de equilibrio durante la expiración. Existen algunas alteraciones de la mecánica respiratoria derivadas de la hiperinflación pulmonar. Por ejemplo, en una persona sana, la elasticidad de la caja torácica y la del pulmón ejercen su tracción en sentido contrario, por lo que al iniciar la inspiración solo debe vencer la elasticidad del pulmón. A diferencia en los pacientes que tienen EPOC o asma, la caja torácica y el pulmón ejercen su tracción elástica, pero en este caso es en el mismo sentido, lo que significa que para iniciar la inspiración el paciente debe de vencer la elasticidad de ambas. Asimismo, el diafragma se va a encontrar acortado y aplanado. En la imagen podemos observar el diafragma en una persona normal y cómo se modifica, cómo existe una alteración en la mecánica respiratoria en un paciente con EPOC. Y también tenemos efectos sobre los músculos inspiratorios. Las fibras del diafragma se acortan, alterando la relación entre la longitud de las fibras y de la tensión que son capaces de generar, con lo cual se va a disminuir la capacidad de generar tensión. También va a haber una reducción de la zona de aposición de la porción costal del diafragma junto con la caja torácica, lo que determina una menor expansión de la porción inferior del tórax durante la inspiración. También va a existir lo que es la retracción de la porción lateral e inferior de la caja torácica durante la inspiración. Este signo es conocido como el signo de Hoover, debido a que las fibras del diafragma acortadas se van a encontrar orientadas pero en sentido radial en lugar de estar en sentido axial, y de esta manera se va a producir lo que es la disminución del diámetro lateral de la porción inferior de la caja torácica y no va a permitir su expansión. La hiperinflación pulmonar dinámica también determina que el volumen al final de la expiración se sitúe sobre el volumen de la relajación del sistema respiratorio. Esto va a generar una carga umbral que debe ser vencida por los músculos inspiratorios antes de que se termine el flujo inspiratorio. Y finalmente tenemos las causas de la hiperinflación pulmonar dinámica. Existen tres causas. Entre estas, la primera es la elevación de la PIB intrínseca o la auto-PIB.
La segunda va a ser la elevación de la presión pleural. Esta va a reflejar una elevación de la presión neta del retroceso elástico del sistema respiratorio al final de la inspiración. Una presión pleural por encima de 35 centímetros de agua ya se considera significativamente elevada y se correlaciona con complicaciones. Y la tercera es la elevación del volumen al final de la inspiración. El volumen de atrapamiento aéreo en el pulmón es la diferencia entre la capacidad residual funcional y el volumen de relajación pulmonar. Esperamos que esta presentación haya sido de ayuda y podamos enriquecer sus conocimientos. Muchas gracias por su atención.